Nunca olvidaré el día que subí al autobús número 13. Era un frío atardecer de noviembre, y mis huesos temblaban por la brisa gélida del otoño. La parada del autobús estaba desierta, salvo por un anciano que, encorvado, esperaba conmigo. Un cartel oxidado y descolorido anunciaba que el próximo autobús era el número 13. Cuando llegó gruñendo y resoplando como una bestia herida, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un viejo autobús de doble piso, con una capa de pintura roja que había sido desgastada y descolorida por el paso del tiempo. El anciano subió primero. Su cuerpo parecía encogerse aún más cuando pasó junto al conductor, un hombre de aspecto sombrío que llevaba un uniforme desgastado y una gorra baja que le ocultaba los ojos. No dijo ni una palabra, simplemente tomó mi billete y asintió cuando señalé una pregunta muda hacia los asientos vacíos. Encontré un asiento cerca de la parte trasera del autobús y me acomodé para el viaje. A medida que avanzaba por las calles sombrías de la ciudad, el paisaje se volvía cada vez más desolado. Las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia, y la única iluminación venía de las tenues luces del interior del autobús. Mientras contemplaba el paisaje que pasaba, empecé a notar algo extraño. Aunque habíamos estado conduciendo durante al menos una hora, no parecía que estuviéramos yendo a ningún lado. Los edificios eran diferentes, pero todas las calles parecían iguales, como si estuviéramos dando vueltas en círculos. Sin embargo, lo más extraño era que aunque el autobús seguía avanzando, no parecía que estuviéramos llegando a ninguna parte. De repente, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Miré alrededor del autobús y me di cuenta de que estaba completamente solo. El anciano había desaparecido. Intenté mantener la calma, pensando que el anciano podría haberse bajado sin que yo me diera cuenta. Sin embargo, en lo más profundo de mí, un miedo irracional empezaba a arraigarse. Miré al frente del autobús y me encontré con la figura inmóvil del conductor. Su rostro todavía estaba escondido bajo la sombra de su gorra. Decidí acercarme y preguntarle dónde estábamos. A cada paso que daba, el autobús parecía oscurecerse aún más, como si una nube de sombras se estuviera cerniendo sobre nosotros. Al acercarme al conductor, noté algo extraño. Donde debería haber ojos, solo había oscuridad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Dónde estamos?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. El conductor no me respondió. Su rostro sin ojos giró hacia mí y una voz baja y cavernosa salió de él. En el viaje sin retorno. Las palabras resonaron en el silencio del autobús. Sentí como el miedo se apoderaba de mí y corrí de vuelta a mi asiento. El autobús parecía estirarse ante mí y cada paso que daba parecía no acercarme a mi destino. Llegué a mi asiento y miré por la ventana. Sin duda, ya no estábamos en la ciudad. El autobús se desplazaba ahora a través de un paisaje desolado y oscuro, lleno de árboles retorcidos y un cielo sin estrellas. Empecé a temblar. El frío y el miedo se apoderaban de mí. Las luces del autobús parpadearon, creando sombras grotescas en el interior que parecían cobrar vida con cada parpadeo. Saqué mi teléfono intentando buscar una señal, pero estaba muerto, a pesar de haberlo cargado completamente antes de salir. Cerré los ojos intentando racionalizar lo que estaba sucediendo. ¿Acaso estaba en medio de una pesadilla? Quizás me había quedado dormido, y esto era solo un mal sueño. Pero al abrir los ojos, la vista sombría del autobús seguía siendo la misma. Y fue entonces cuando lo vi. Era una luz en la distancia.
Al principio, apenas era perceptible, pero pronto comenzó a crecer, volviéndose cada vez más brillante. El autobús se dirigía hacia la luz. A medida que nos acercábamos, pude ver una estación de autobús y un rayo de esperanza se encendió dentro de mí. El autobús se detuvo y las puertas se abrieron. Sin pensarlo 2 veces corrí hacia la salida, pero al llegar al pasillo final, me detuve en seco. El reflejo en el cristal de la puerta del autobús no era el mío. Vi el rostro del anciano. Su expresión era de miedo y tristeza. Me giré y el autobús seguía vacío. Aterrado, salí del autobús y corrí hacia la estación. A pesar de su apariencia desierta, pensé que podría encontrar ayuda, pero al acercarme, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La estación estaba en ruinas, como si hubiera sido abandonada hace décadas. Corrí como nunca antes lo había hecho. Podía sentir a la criatura detrás de mí, cada vez más cerca. Tropecé y caí, pero me levanté de inmediato, impulsado por el miedo absoluto. Finalmente, en la distancia, vi la luz roja de los frenos del autobús. Con un último aliento, corrí hacia él. La puerta todavía estaba abierta. Subí los escalones y miré hacia atrás para ver a la criatura deteniéndose al borde de la luz del autobús. Parecía temerla. Con una sonrisa grotesca, señaló de nuevo hacia mí y luego retrocedió a la oscuridad. Las puertas del autobús se cerraron con un golpe y yo me derrumbé en el suelo. El conductor ni siquiera se inmutó. Simplemente comenzó a conducir de nuevo. Miré por la ventana trasera viendo cómo la estación desaparecía en la distancia. La figura oscurecida todavía era visible, pero algo había cambiado. Ya no sentía miedo. En su lugar, sentía una calma extraña. El paisaje sombrío parecía menos aterrador, más familiar. Miré alrededor del autobús y vi al conductor, todavía con su rostro oculto. Pero esta vez, cuando habló, su voz no me asustó. «El viaje continúa», asentí entendiendo. Este era el autobús 13, el viaje sin retorno. No era un destino, sino un viaje a través del miedo, la soledad y la desesperación. Saludos, oyentes. Vamos con el siguiente relato de esta noche. Estábamos emocionados por la excursión que habíamos planeado. Todos estábamos en el autobús, riendo y charlando, ansiosos por lo que nos esperaba. La carretera serpenteaba por colinas verdes y bosques frondosos, y la belleza de la naturaleza a nuestro alrededor solo se añadía a nuestra anticipación. Sin embargo, la emoción y la risa pronto dieron paso al miedo y la incertidumbre. Mientras bajábamos por una pendiente particularmente empinada, los frenos del autobús empezaron a fallar. El conductor hizo todo lo posible para mantener el control, pero fue inútil. Con un fuerte choque, el autobús se volcó y rodó colina abajo, antes de detenerse con un terrible golpe. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en el autobús volcado, todo en total oscuridad. Pude oír algunos lamentos y sollozos de mis compañeros de viaje. Todo a mi alrededor era un caos con equipaje y escombros esparcidos por todas partes. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, me di cuenta que no todos habíamos sobrevivido al accidente. Los que todavía estábamos vivos, nos encontrábamos con serias heridas y muy asustados, atrapados en el autobús con los cuerpos de nuestros amigos. Intentamos salir, pero la puerta del autobús estaba atrapada. No había señal en nuestros teléfonos y la radio del autobús estaba rota. Estábamos completamente aislados
atrapados en medio de la nada. Y luego, las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. Comenzamos a oír ruidos provenientes del exterior del autobús, rasguños en el metal, susurros apenas audibles, y aunque estábamos seguros de que estábamos solos, todos sentíamos la inquietante sensación de que estábamos siendo observados. A medida que la noche avanzaba, el frío se filtraba a través de las ventanas rotas del autobús, y nuestros miedos crecían cada vez más. Intentamos mantenernos juntos, esperanzados y fuertes, pero la atmósfera se volvía cada vez más tensa. El grito rompió la quietud de la noche, como un vidrio al estrecharse. Venía del exterior del autobús. Uno de nosotros había salido en busca de ayuda. No tenía que haberlo hecho. Corrimos a las ventanas buscando en la oscuridad, pero no podíamos ver a nadie. Solo escuchábamos. Y de pronto, un sonido gutural, inhumano, resonó en la noche, helando la sangre de nuestras venas. Después, solo quedó el silencio. Un silencio aterrador que parecía gritar en nuestros oídos. Nadie se atrevió a salir del autobús después de eso. Nos sentamos en la oscuridad, temblando, esperando la llegada del amanecer. Pero ni siquiera el amanecer nos trajo alivio. En cambio, nos encontramos con la desaparición de otro de nosotros. Había estado justo a mi lado, intentando dormir, y ahora se había ido. No quedaban rastros de él, excepto su mochila abandonada. La paranoia se apoderó de nosotros. No sabíamos lo que estaba pasando, pero algo estaba cazándonos. Nos dimos cuenta de que teníamos que salir de ahí, así que decidimos arriesgarnos y buscar ayuda. Logramos salir con mucha dificultad, pero todos los que podíamos caminar estábamos afuera. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en el bosque, las cosas se volvían cada vez más extrañas. Escuchábamos susurros entre los árboles, veíamos sombras moverse en la oscuridad, sentíamos que algo nos estaba observando y nos acechaba. Y luego, la criatura por fin se mostró. Surgió de las sombras, alta y terrible. Sin duda, eso no era humano, pero tampoco era un animal. Sus ojos brillaban con una luz malévola y sus garras se curvaban de manera amenazadora. Con un grito aterrador, nos lanzamos a una carrera desesperada. No sabíamos a dónde íbamos, solo sabíamos que teníamos que escapar. Pero, ¿cómo se puede escapar de una pesadilla? Corrimos por lo que pareció una eternidad. Cada crujido detrás de nosotros, cada sombra en nuestro periférico, nos impulsaba a seguir adelante. Pero no importaba cuánto corriéramos, el bosque parecía interminable. De repente, uno de nosotros cayó al suelo agotado y sin aliento, y antes de que pudiéramos ayudarlo, la criatura saltó de las sombras, se abalanzó sobre él con un gruñido salvaje, y luego hubo silencio. Nos quedamos allí paralizados por el horror, mirando el lugar donde nuestro amigo había estado. La criatura nos miró a nosotros. Sus ojos brillaban con una crueldad y satisfacción. Luego, se volvió y desapareció de nuevo en las sombras. Continuamos corriendo. El miedo alimentaba nuestro agotamiento. Ya estábamos al borde de nuestras fuerzas, deshidratados y con hambre. Corrimos y corrimos, hasta que a lo lejos alcanzamos a divisar algunas luces, las luces de una carretera. Corrimos hacia ellas rezando para que la criatura no nos alcanzara. Al llegar, nos derrumbamos exhaustos pero aliviados. A lo lejos, podíamos ver las luces de un coche que se acercaba. Logramos levantarnos y hacer señas para que se detuviera. El conductor era un camionero de mediana edad
que se asustó al ver nuestro estado desaliñado y aterrorizado. Nos subimos a su camión y le explicamos nuestra situación. Aunque parecía incrédulo, accedió a llevarnos a la ciudad más cercana. Mientras nos alejábamos del bosque y la escena del accidente, no pude evitar mirar por la ventanilla trasera. Por un momento, pensé que veía un par de ojos brillantes en la oscuridad del bosque siguiéndonos, pero luego desaparecieron y solo quedó la oscuridad. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el tercer relato de la noche. Nunca me ha gustado quedarme hasta tarde en el trabajo, pero en este caso, simplemente no tuve elección. Como encargado de lavar los autobuses después de un largo día de ruta, a menudo me quedaba solo en el depósito con nada más que el zumbido de las luces de neón y el eco de mis propios pasos para hacerme compañía. Una noche, después de terminar con el último autobús, me preparé para el camino a casa. El autobús, viejo y desgastado, moteaba y crujía a cada golpe en la carretera, pero sabía que podría soportar el trayecto. Mientras conducía por una desolada carretera, sentí un golpe sordo. Un neumático había reventado. Maldiciendo mi suerte, me bajé a la desierta carretera para cambiar la rueda. La única luz provenía de las débiles luces del autobús, que apenas iluminaban el camino delante de mí. Mientras luchaba con la rueda, escuché un crujido en la oscuridad. Levanté la mirada, pero no había nada allí, solo la carretera vacía y la oscuridad. Ignorando todo aquello como un animal nocturno, continué con mi tarea. Con el neumático finalmente cambiado, volví al autobús, pero al subir, sentí una corriente de aire frío inusual. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero solo se lo atribuía a la noche ventosa. Pero cuando decidí encender las luces, me quedé petrificado. En el espejo retrovisor, vi una figura oscura sentada en el fondo del autobús. Me volví de inmediato, pero ya no había nada allí, solo los asientos vacíos. Inquieto pero decidido a no dejar que mi imaginación me asustara, volví a la carretera. Pero a medida que conducía, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Sentía como si alguien me estuviera mirando, como si los ojos invisibles de la figura estuvieran clavados en mí desde el fondo del autobús. Cada crujido del viejo autobús me ponía cada vez más nervioso. En mi mente, cada sonido se transformaba en un susurro, cada sombra en una figura amenazante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la carretera delante de mí se volvía cada vez más borrosa. Entonces, un golpe sordo resonó en la parte trasera del autobús, seguido por un rasguño largo y lento. Salté en mi asiento y miré por el espejo retrovisor. La figura oscura estaba allí de nuevo, pero esta vez de pie en el pasillo del autobús, mirándome fijamente. Volví a mirar y de nuevo no había nada allí. Decidí que había tenido suficiente. Aceleré, planeando llegar al depósito lo más rápido posible. Pero mientras me acercaba, las luces del autobús comenzaron a parpadear y el motor se quejó en protesta. Miré el indicador de gasolina y era lo que me temía: vacío. El autobús se detuvo con el último quejido en medio de la carretera desolada. Estaba oscuro, estaba solo y estaba a kilómetros del siguiente depósito. Mis manos temblaban al buscar mi teléfono, pero la señal estaba muerta. Escuché otro ruido desde el fondo del autobús, pero esta vez no fue un golpe o un rasguño, fue un susurro. No pude entender lo que decía, pero era una voz. Estoy seguro de ello. Cogí la llave del autobús, mi única defensa, y me levanté. Caminé lentamente por el pasillo. Cada asiento vacío parecía albergar sombras amenazadoras.
pero al llegar al final, solo encontré los asientos vacíos. Sin embargo, cuando me di la vuelta para regresar, la encontré. Ahí estaba la figura oscura. No era más que una silueta, pero sus ojos brillaban con una luz fantasmal. Y sonrió. El miedo me paralizó. La figura se movía hacia mí. Sus movimientos eran suaves pero antinaturales. No emitía sonido alguno, salvo por el susurro que seguía llenando el autobús como un eco distante. Los ojos de la figura nunca se apartaron de los míos. Fue como si me estuviera hipnotizando, como si estuviera intentando arrastrarme a su oscuridad. Intenté alejarme, pero mis piernas no me respondían. Entonces, la figura extendió una mano hacia mí. Era oscura y etérea, como si estuviera hecha de sombras. Me agarró del brazo. Su agarre era frío como el hielo y me hizo gritar de dolor. Con todas las fuerzas que me quedaban, me liberé de su agarre y corrí hacia la parte delantera del autobús. Miré hacia atrás y la vi. La figura, todavía de pie en el mismo lugar, todavía con su sonrisa siniestra. Abrí la puerta del autobús y salté, cayendo al duro asfalto. El viento nocturno me golpeó con su frío mordaz, pero no me importó. Corrí por la carretera desierta alejándome del autobús, de la figura, de la oscuridad. Cuando finalmente llegué a la ciudad, el amanecer estaba comenzando a teñir el cielo. Estaba exhausto, con el cuerpo adolorido, pero estaba a salvo. O eso creía. A la mañana siguiente, fui al depósito para explicar lo sucedido, pero el autobús ya estaba allí, perfectamente estacionado como si nada hubiera pasado. Nadie creyó mi historia. Dijeron que estaba delirando por el cansancio, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Desde entonces, nunca me quedo hasta tarde en el trabajo y siempre me aseguro de llenar el tanque de gasolina antes de subirme a cualquier autobús, porque sé que la figura todavía está ahí, en algún lugar de la oscuridad, esperando su oportunidad. Bien, oyentes, vamos con el último relato de la noche. Nunca me había considerado un cobarde. Siempre he pensado que estoy preparado para afrontar cualquier situación. Pero esa noche, mis creencias fueron puestas a prueba de una manera que jamás hubiera podido imaginar. Soy conductor de autobús, un trabajo que lleva a cabo su mayor actividad cuando la ciudad duerme. Mi recorrido es largo y solitario, saliendo del centro de la ciudad y atravesando las zonas menos transitadas, donde las luces de la ciudad se desvanecen y todo se vuelve más oscuro. Esa noche, mientras me detenía en una de las paradas habituales, 3 hombres subieron al autobús. Desprendían un fuerte olor a alcohol. Sus ojos estaban rojos y parecían tambalearse con cada paso que daban. El resto de los pasajeros miró con precaución, pero nadie se atrevió a decir nada. A medida que el autobús avanzaba, los hombres se volvieron más y más agresivos. Primero, comenzaron a gritar e insultar a los otros pasajeros. Luego, uno de ellos se levantó y sin previo aviso, golpeó a un pasajero que estaba sentado cerca. El autobús se sumió en el caos. Los gritos y sollozos llenaron el aire mientras los hombres continuaban su asalto, golpeando indiscriminadamente a cualquiera que estuviera a su alcance. Paré el autobús y traté de intervenir, pero uno de los hombres me golpeó y caí al suelo. Mientras intentaba recuperar el aliento, vi a uno de los hombres sacar algo de su bolsillo. Era un cuchillo, y lo estaba levantando hacia uno de los pasajeros. Me quedé petrificado al ver el brillo metálico del cuchillo bajo la tenue luz del autobús. A mi alrededor, la gente gritaba y lloraba. Algunos intentaban esconderse en sus asientos. Otros intentaban llegar a la salida.
pero los hombres borrachos bloqueaban el camino. De repente, uno de los pasajeros, un hombre alto y corpulento que había estado en la parte trasera del autobús, se puso de pie y sin decir una palabra, se lanzó hacia el hombre con el cuchillo. Hubo una breve lucha, pero el hombre corpulento logró arrebatar el cuchillo de las manos del borracho. Yo aproveché ese momento de distracción para moverme. Me puse de pie y corrí hacia la cabina del conductor, cerrando la puerta detrás de mí. A través del espejo retrovisor, podía ver cómo el pasajero corpulento mantenía a raya a los hombres borrachos con el cuchillo. Frenéticamente busqué en la guantera, buscando la radio que usamos para comunicarnos con la central. Con manos temblorosas, logré encenderla y pedir ayuda. Los siguientes minutos fueron un absoluto caos. Podía escuchar los gritos y los golpes provenientes de la parte trasera del autobús. Cada golpe, cada grito, me hacía temer lo peor. Pero tenía que mantenerme concentrado. Tenía que conducir el autobús hasta un lugar seguro. Después de un rato de tensión, pude ver a lo lejos las luces azules y rojas parpadeando en la distancia. Era la policía. Nunca había estado tan aliviado de verlos. A pesar del horror de esa noche, hubo un breve momento de alivio cuando las luces de la policía iluminaron la oscura carretera. Con la ayuda de algunos de los pasajeros más valientes, los 3 hombres fueron arrestados y escoltados fuera del autobús. Los heridos fueron atendidos por paramédicos que habían llegado con la policía y agradecí en silencio que nadie hubiera perdido la vida. Pero mi alivio fue efímero. Al día siguiente, recibí una llamada de la estación de policía. Me informaron que los 3 hombres que habían arrestado habían muerto en su celda durante la noche. La noticia me llenó de una sensación de miedo y confusión. ¿Cómo que habían muerto? ¿Por qué? Luego, el policía al otro lado de la línea añadió un detalle más, uno que hizo que mi sangre se congelara. En la celda habían encontrado una nota. No era más que un pedazo de papel sucio, pero las palabras garabateadas en él fueron suficientes para volver a encender el pánico que había sentido en el autobús. En la nota estaba escrito mi nombre, seguido de una promesa siniestra. «Te veremos en el autobús, conductor». Eso era lo que decía la nota. No pude evitar sentir que había sido marcado por esas entidades que, aunque habían sido detenidas una vez, estaban decididas a volver a encontrarme. Y lo peor de todo, parecían conocer la ruta que recorría día tras día, la ruta de mi autobús. Las noches siguientes se convirtieron en un tormento. Cada vez que encendía el motor del autobús, podía sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Cada sombra parecía tomar la forma de los hombres borrachos. Cada ruido resonaba en mi cabeza como si fueran sus risas burlonas. Y ahí fue cuando comenzaron las alucinaciones. Cada vez que miraba en el espejo retrovisor, podía ver a los 3 hombres sentados en la parte trasera del autobús, mirándome y sonriendo. Cada noche se volvía más insoportable. El temor y la paranoia se adueñaban de mí. Pasaba cada viaje vigilando el espejo retrovisor, esperando ver a los hombres aparecer una vez más. En los momentos más oscuros, consideré dejar mi trabajo, pero debido a las responsabilidades financieras que tenía, eso iba a ser muy difícil. Sentía que era una sensación inevitable del destino. Un mes después de la muerte de los hombres, las cosas no hicieron más que empeorar. Empezaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Las luces del autobús parpadeaban sin razón. La radio se encendía y apagaba, sintonizando estática y risas distantes. Y lo peor de todo, algunos pasajeros se quejaban del frío, y otros decían ver sombras moverse en la periferia de su visión. Luego, en una noche especialmente oscura, ocurrió lo impensable. Estaba a mitad de la ruta cuando las luces se apagaron por completo. Al mismo tiempo, el autobús se detuvo.
como si todo el poder se hubiera ido de repente. En la oscuridad, los pasajeros empezaron a murmurar con miedo. Traté de calmarlos, pero mi propia voz temblaba. Entonces, en el espejo retrovisor, vi las siluetas de 3 hombres, pero esta vez no estaban en la parte trasera del autobús, estaban mucho más cerca, casi al final del pasillo. Sus ojos rojos me miraban en la oscuridad. Con el corazón acelerado me levanté de mi asiento y saqué una pequeña linterna de la guantera. Caminé por el pasillo. La luz temblorosa revelaba las caras asustadas. Y cuando llegué al final del pasillo, los hombres ya no estaban. Pero en el suelo encontré algo que me hizo entrar en pánico. Era la misma nota que la policía había encontrado en la celda. Sobre ella, escrita con una caligrafía torcida, estaba la última parada de mi ruta. Fin del camino, conductor. Eso era lo que decía. En el silencio de la noche, mi mente trabajaba a 1000 por hora mientras descifraba el significado de la nota. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? No sabía qué significaba, pero algo en mi interior me decía que era importante. Logré hacer funcionar de nuevo el autobús, aunque no supe cómo. El miedo se apoderó de los pasajeros, y algunos incluso optaron por bajar y caminar a casa. No los culpo. Si pudiera haberme bajado, yo también lo habría hecho. Pero estaba atado a mi destino, fuera lo que fuera. La ruta continuó sin más incidentes, pero la tensión en el autobús era palpable. Llegué a la última parada, una estación de autobuses en una parte remota de la ciudad. El último de los pasajeros bajó, agradeciéndome con un asentimiento temeroso. Y ahora estaba solo de nuevo, solo con el silencio y suave ronroneo del motor. Y ahí fue entonces cuando lo sentí. Había una presencia detrás de mí. No necesitaba mirar en el espejo para saber quiénes eran. Me giré lentamente en mi asiento y los vi. Los 3 hombres estaban allí, tan reales como cuando los vi por primera vez. Pero había algo diferente en ellos. Sus ojos no eran simplemente rojos, brillaban con una luz infernal. Sus sonrisas no eran simplemente torcidas, eran completamente malévolas. Uno de ellos avanzó, el mismo que me había amenazado con el cuchillo aquella noche aterradora. Sostenía la hoja ahora, brillando ominosamente a la luz tenue del autobús. Hemos llegado al final del camino, conductor, dijo uno de ellos. Su voz era grave y aterradora, como un cuchillo en la quietud de la noche. Mientras miraba al hombre acercarse, sus compañeros se quedaron atrás, simplemente observando con esas horrendas sonrisas en sus rostros. ¿Qué quieren de mí?, logré balbucear, intentando mantener la voz firme. El hombre soltó una carcajada, una risa retumbante que pareció llenar todo el autobús. «Oh, conductor», exclamó, «nosotros solo queremos el viaje de vuelta». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre levantó lo que parecía un cuchillo y lo clavó en el volante justo delante de mis ojos. Ahí fue cuando noté algo extraño. No estaba apuntándome a mí, estaba apuntando al autobús. Y ahí fue cuando empecé a entender. Ellos querían continuar su viaje, pero no podían hacerlo sin mí. Yo era el conductor, así que yo tenía el control. Con una determinación renovada, me levanté de mi asiento. Si ellos querían un viaje, les daría uno, pero no a donde ellos quisieran. Yo decidiría el destino final. Arranqué el cuchillo del volante y encendí el motor. Yo estaba muy nervioso, pero aún así logré mantener mi compostura. Los hombres, o quienquiera que fueran ellos, parecieron sorprenderse, pero aún así no se movieron. Sentía sus miradas frías y punzantes en mi espalda, esperando ver qué haría a continuación. Así que emprendimos nuestro último viaje juntos.
Conduje toda la noche por carreteras desconocidas y calles abandonadas. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que tenía que seguir adelante. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a iluminar el cielo, llegamos a nuestro destino. Un destino que consideré el más viable. Un viejo cementerio en las afueras de la ciudad. Si los hombres querían un viaje, esta sería su última parada. «Fin del camino, caballeros», les dije, tratando lo más que pude de no demostrar nerviosismo y miedo. Y finalmente apagué el motor. Con una mirada de sorpresa en sus rostros, abrí la puerta del bus y uno a uno se fueron bajando lentamente del autobús, dejando el cuchillo tirado en el suelo del bus y la fría sensación de su presencia. Desde aquella noche, no volví a ver a aquellos espectros, pero siempre me quedará el recuerdo de aquel terrorífico viaje, un recordatorio constante de que incluso los muertos pueden tener asuntos pendientes. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos. Todo comenzó un viernes por la noche, un día cualquiera en mi rutinaria vida como oficinista. Vivía en las afueras de la ciudad y, como de costumbre, tomaba el autobús nocturno para regresar a casa. Aquel autobús, el número 101, siempre era el mismo. No era la ruta más concurrida, pero para mí era perfecta. Me subía en la última parada del centro y me dejaba a pocos metros de mi hogar. Aquella noche la rutina no parecía diferente. Subí al autobús con mi mochila al hombro y me senté en uno de los asientos del fondo, como siempre lo hacía. La mayoría de las veces, apenas había más de 5 o 6 pasajeros. Era un viaje tranquilo, ideal para desconectar después de un largo día de trabajo. El conductor, un hombre mayor al que todos llamaban Don Alfredo, me saludó con su usual sonrisa cansada. Siempre lo veía con su termo de café y su radio portátil, que apenas emitía música vieja y crujiente. No había nada extraño en el ambiente, al menos no al principio. En la primera parada tras salir del centro, subió un hombre que no había visto antes. Vestía un abrigo largo y negro, y llevaba un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Lo que más me llamó la atención fue que, a pesar del frío de aquella noche, no llevaba guantes ni bufanda, y sus manos parecían de un tono grisáceo, como si estuvieran congeladas. Se sentó cerca del medio del autobús, dejando 2 filas vacías entre él y los demás pasajeros. El autobús avanzó por la carretera que conectaba la ciudad con las afueras. Yo intenté no prestar atención al hombre, pero algo en él me inquietaba. No sé si era su postura, rígida como una estatua, o el hecho de que no se movía en absoluto. Era como si estuviera esperando algo, o a alguien. A medida que el autobús se internaba en la carretera vacía, noté que algo extraño ocurría. Las luces del interior comenzaron a parpadear, y don Alfredo lanzó un par de maldiciones desde su asiento. «Estos malditos cables otra vez», murmuró, golpeando el tablero con frustración. Lo más inquietante fue el silencio. El ambiente normalmente estaba lleno de murmullos de los pasajeros o el ruido del motor, pero esa noche todo se sentía apagado. Incluso la radio de don Alfredo había dejado de emitir sonido. El hombre del abrigo negro seguía inmóvil, mirando fijamente hacia el frente, pero sin enfocarse en nada en particular. Por un momento pensé que podía estar dormido, pero entonces giró la cabeza hacia mí y nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos, no puedo describirlos con exactitud, eran de un color pálido, casi blanco, como si no tuviera pupilas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté no mostrar mi incomodidad. Bajé la mirada fingiendo revisar mi teléfono,
aunque no tenía señal. A mitad de camino, el autobús se detuvo abruptamente. Don Alfredo se levantó de su asiento y miró hacia la carretera. Desde mi lugar apenas podía distinguir las luces de los faros, iluminando algo en el camino. Parecía una figura humana, pero estaba parada en medio de la carretera, inmóvil, como si estuviera esperando al autobús. «Oiga, quítese del camino», gritó don Alfredo mientras tocaba el claxon repetidamente. Sin embargo, la figura no se movió. Los demás pasajeros empezaron a inquietarse. Algunos se levantaron de sus asientos para mirar mejor, pero yo permanecí en mi lugar, intentando no llamar la atención. Fue entonces cuando ocurrió. La figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero, al mirar por la ventana, vi algo que me dejó petrificado. Reflejado en el cristal, había un rostro. No era el mío ni el de ningún pasajero. Era el rostro de una mujer, pálida y con ojos hundidos, que me observaba fijamente desde el otro lado del cristal. El rostro desapareció tan rápido como había aparecido, pero me dejó una sensación de vacío en el pecho, como si algo me hubiese robado el aliento. Miré a mi alrededor, buscando alguna reacción de los otros pasajeros, pero todos parecían ajenos a lo que acababa de suceder. Incluso el hombre del abrigo negro seguía inmóvil, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Don Alfredo volvió a su asiento, maldiciendo en voz baja, y arrancó el autobús. El trayecto continuó, pero algo había cambiado. El paisaje que solía reconocer en esa carretera ya no era el mismo. En lugar de las casas y árboles que bordeaban el camino, ahora solo veía una niebla densa y formas distorsionadas que parecían moverse al ritmo de nuestro avance. Quise mirar la hora en mi teléfono, pero la pantalla estaba negra, como si la batería estuviera agotada, aunque estaba seguro de haberlo cargado antes de salir del trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. No escuchaba el motor del autobús. Todo era un silencio abrumador, roto solo por los murmullos de algunos pasajeros que ahora parecían estar rezando. En una de las curvas, don Alfredo frenó bruscamente. Miré hacia adelante y vi algo que me dejó helado. La carretera estaba bloqueada por un segundo autobús idéntico al nuestro, pero cubierto de un óxido que lo hacía parecer olvidado en el tiempo. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse definitivamente. Don Alfredo intentó retroceder, pero la palanca de cambios no respondía. «Esto no es normal», murmuró, mientras golpeaba el tablero con nerviosismo. Miró por el espejo retrovisor, y su expresión cambió de confusión a puro terror. No quise girarme al principio, pero el sonido de algo golpeando la puerta trasera del autobús me obligó a hacerlo. No había nada allí, al menos no que pudiera ver, pero el ruido persistía. Toc, toc, toc. Cada golpe era más fuerte que el anterior, como si algo desesperado intentara entrar. Los otros pasajeros comenzaron a gritar. Uno intentó abrir la puerta de emergencia, pero parecía sellada, como si nunca hubiese sido funcional. El hombre del abrigo negro se levantó por primera vez. Caminó con calma hacia la parte trasera y puso una mano sobre la puerta. Todo el autobús quedó en completo silencio. Lo vi cerrar los ojos, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Después de unos segundos, se giró y dijo con una voz profunda y monótona: «No debemos abrir. No importa lo que pase. No debemos abrir». El autobús arrancó solo, como si alguien más lo estuviera conduciendo. Don Alfredo intentó recuperar el control, pero el volante no respondía. «Esto no puede estar pasando», gritó, pero el hombre del abrigo negro lo interrumpió. «Cállese y siga avanzando. Ya no hay vuelta atrás». En ese momento, las luces del autobús se apagaron por completo, dejándonos en la penumbra. Al principio, solo escuché la respiración acelerada de los demás.
pero luego un sonido comenzó a emerger desde el pasillo, algo pesado, arrastrándose hacia nosotros. Encendí la linterna de mi mochila y apunté hacia el pasillo. Al principio no vi nada, pero entonces algo cruzó la luz, una sombra inhumana que parecía retorcerse en sí misma mientras avanzaba hacia el hombre del abrigo negro. Él no se movió, solo extendió una mano y pronunció algo en un idioma que no entendí. La sombra se detuvo por un instante y luego desapareció entre los asientos. Los demás comenzaron a llorar y a rezar en voz alta. Don Alfredo seguía intentando recuperar el control del autobús, pero yo sabía que no era posible. Lo único que podíamos hacer era esperar. Finalmente, el autobús se detuvo en un lugar que no reconocí. No había carretera, ni edificios, ni luces. Solo un espacio vacío cubierto por la niebla. La puerta se abrió sola, con un chirrido metálico que me puso los pelos de punta. El hombre del abrigo negro fue el primero en bajar. No miró atrás ni dijo nada. Simplemente desapareció en la niebla. Uno a uno, los demás pasajeros comenzaron a seguirlo, como si estuvieran hipnotizados. Intenté detener a una mujer que estaba a punto de bajar, pero me miró con ojos vidriosos y dijo: «Nos están esperando. Si no vienes, nunca sabrás». «¿Saber qué?», le pregunté, pero ella ya estaba fuera del autobús. Miré a don Alfredo, pero él ya no estaba en su asiento. El autobús estaba vacío, y yo era el único que quedaba. Pensé en quedarme y esperar a que todo volviera a la normalidad, pero algo dentro de mí sabía que eso no iba a suceder. Tomé mi mochila y bajé del autobús. La niebla era espesa, y el silencio me envolvía como una manta pesada. Caminé sin rumbo, escuchando pasos a mi alrededor, aunque no veía a nadie. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente vi una luz a lo lejos. Corrí hacia ella con la esperanza de encontrar a alguien, pero cuando llegué, me di cuenta de que era otro autobús. Era el 101. Subí, esperando encontrar respuestas, pero solo encontré los mismos asientos vacíos y el eco de mis propios pasos. La puerta se cerró detrás de mí y el autobús comenzó a moverse otra vez. Y aquí estoy, escribiendo esto mientras el 101 sigue avanzando por una carretera que nunca termina. No sé si alguien leerá estas palabras, pero si alguna vez ves un autobús vacío en la noche, no subas. Podría ser el 101, y créeme, no querrás saber a dónde lleva. Soy Adrián, un hombre común que siempre trabajó en turnos nocturnos desde hace unos años. Llegué a este trabajo después de buscar algo que encajara con mi horario y necesidades. Había perdido mi empleo anterior en una fábrica y necesitaba algo estable rápidamente. Aunque nunca imaginé trabajar como guardia, acepté porque el turno nocturno me permitía atender otros compromisos durante el día. Mi empleo actual es como guardia de seguridad en un edificio corporativo en la Ciudad de México. No es el trabajo más emocionante, pero paga las cuentas y me deja tiempo libre durante el día. La rutina es sencilla: llegar a las 8 de la noche, hacer rondas por los pisos cada 2 horas y vigilar las cámaras. Suelo llevar un termo con café fuerte, unos snacks y mi celular para escuchar música o ver videos cuando las horas se alargan. El edificio es imponente, con 20 pisos que se alzan hacia el cielo nocturno, envueltos en una oscuridad casi absoluta. Por las noches, las oficinas vacías parecen congeladas en el tiempo, mientras un silencio profundo se mezcla con el eco de mis pasos en los pasillos y el zumbido constante del aire acondicionado. A veces, las sombras que proyectan los muebles en los pasillos parecen moverse ligeramente, pero siempre asumí que era producto de mi imaginación. Las cámaras están instaladas en todos los rincones y funcionan bien, aunque a veces noto interferencias extrañas que atribuyo a fallos técnicos. Los otros guardias siempre evitaban el turno nocturno. Algunos decían que el lugar tenía algo raro,
No les creía. Yo estaba agradecido por la tranquilidad del turno, donde podía leer o planear mi día mientras trabajaba. Hace unas semanas, mi supervisor me informó que habían contratado a un nuevo guardia que compartiría mi turno. Se llamaba Jorge, un tipo de unos 40 años, callado y con una expresión seria. No habló mucho las primeras noches, pero poco a poco empezamos a intercambiar historias de nuestras vidas. Él había trabajado como velador en cementerios y decía que había visto cosas que prefería no contar. Me hizo reír, pensando que intentaba asustarme. Todo cambió una noche. Mientras revisábamos las cámaras, Jorge señaló una en particular, ubicada en el sótano del edificio, donde se guardaban viejos muebles y documentos. «Ese lugar tiene algo», dijo sin apartar la vista del monitor. Le respondí que solo era un sótano, pero él insistió. «Hay cosas que se mueven cuando no hay nadie». Mencionó que había notado esa actividad en varias noches, pero nunca había querido bajar solo. Según Jorge, algo en ese lugar no estaba bien, pero se negó a explicar más detalles. La tensión en su voz me hizo dudar de mi escepticismo por primera vez. A la siguiente noche, durante mis rondas, pasé por el sótano. Todo parecía normal, salvo por un frío extraño que me hizo estremecer. El aire era más pesado que en el resto del edificio, como si algo invisible lo comprimiera. Al revisar las cámaras más tarde, noté algo inusual. Una de las cajas en una esquina había cambiado de posición. Pensé que tal vez algún empleado había bajado algo sin avisar, pero cuando revisé el registro, no había ninguna entrada en los últimos días. Jorge empezó a comportarse diferente. Su mirada se volvía más perdida y sus historias más oscuras, relatando sucesos cada vez más extraños. Una noche, habló de un espectro que había visto rondando un mausoleo mientras trabajaba en un cementerio. Era como una sombra que no seguía las leyes de este mundo, dijo con un tono serio. Otra vez, mencionó oír voces en un edificio abandonado que se apagaban cuando intentaba encontrarlas. No puedes ignorarlos por completo, pero tampoco debes seguirles el juego, me advirtió. Finalmente me mostró un viejo mapa del edificio. Según él, el sótano había sido usado como refugio durante la época de la Revolución y que muchas personas murieron allí. Los muertos dejan cosas atrás, Adrián, dijo con voz grave. Un miércoles, mientras revisábamos las cámaras, apareció una sombra cruzando el sótano. Parecía humana, pero no había nadie registrado en el sistema. Jorge me convenció de que bajáramos juntos. Bajamos con linternas y por un rato todo parecía en calma. Pero entonces escuchamos un ruido seco, como si algo pesado hubiese caído. Buscamos en las cajas y estanterías, pero no encontramos nada. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con una figura alta y delgada, sin rostro, que me seguía por los pasillos del edificio. Al despertar, tenía una sensación de opresión en el pecho. Recordaba claramente su silueta inmóvil y la forma en que su sombra parecía devorar las luces a su alrededor. La última noche que trabajé con Jorge, decidimos investigar a fondo el sótano. Llevábamos una cámara de mano para grabar cualquier cosa extraña. A mitad del recorrido escuchamos un susurro. Jorge murmuró: «No estamos solos». La linterna empezó a parpadear y sentí que el aire se volvía pesado. De repente, una de las cajas se deslizó sola hacia nosotros. Jorge gritó algo que no entendí y salió corriendo. Cuando intenté seguirlo, tropecé y caí. Al levantarme, vi una figura en la esquina, alta, delgada y cubierta por una especie de sombra densa que se movía como si estuviera viva. La oscuridad que la rodeaba parecía absorber la luz de mi linterna, y aunque no tenía rostro, sentía una intensa presión en mi pecho, como si esa cosa estuviera mirándome directamente al alma. Su silueta pareció avanzar un paso, y un sonido agudo llenó el aire, como un grito contenido. Corrí escaleras arriba
y me encerré en la cabina de seguridad. Jorge nunca regresó. Revisé las cámaras y vi cómo la figura lo seguía por los pasillos hasta que desapareció en una esquina. El monitor mostró por última vez su rostro desencajado, antes de que la pantalla se apagara sola. Al día siguiente renuncié. Nadie volvió a ver a Jorge. Pregunté por él, pero en la empresa actuaron como si nunca hubiese trabajado allí. Desde entonces, cada vez que paso por ese edificio, siento que alguien me observa desde las ventanas oscuras. A veces, una sombra parece moverse entre las persianas, pero cuando miro de nuevo, no hay nada, solo el reflejo de mi propia inquietud. En las noches más silenciosas, escucho en mis sueños esos susurros lejanos. Una parte de mí sabe que algo me siguió desde ese sótano, y, aún peor, que tarde o temprano lo volveré a encontrar. Mi nombre es Andrés, y trabajo como conductor de autobuses. Llevo más de 20 años en esta profesión, recorriendo rutas tanto urbanas como interurbanas. Siempre me ha gustado la tranquilidad del turno nocturno, calles despejadas, aire fresco y pocos pasajeros. Pero hay una ruta en particular que nunca olvidaré, y me pregunto si debí renunciar cuando tuve la oportunidad. Todo comenzó hace unos meses. Mi supervisor me asignó una nueva ruta que atravesaba una carretera secundaria hacia un pequeño pueblo llamado Las Cruces. Era un trayecto largo y solitario, con paisajes montañosos y curvas peligrosas. Nunca me gustaron las rutas rurales. Siempre me han parecido desoladas, con demasiados riesgos en las curvas y pocas posibilidades de encontrar ayuda si algo sale mal. Sin embargo, necesitaba el dinero. La ruta era especialmente demandante, porque el último viaje salía a las 11 de la noche y regresaba a las 3 de la mañana. No tenía alternativa. La primera noche transcurrió sin problemas, aunque el silencio del autobús y la oscuridad de la carretera eran inquietantes. Solo unas pocas personas subieron y bajaron durante el trayecto. Recuerdo que una señora mayor subió con una maleta desgastada y me pidió que la dejara en un lugar conocido como el Puente Viejo. Nunca había oído hablar de ese sitio, pero ella insistió tanto que acepté. Cuando llegó el momento de bajarse, se despidió con una sonrisa y una frase que me heló los huesos. «No deje que lo atrapen en el camino de regreso». Pensé que era una anciana excéntrica, pero cuando giré la cabeza para verla descender, ya no estaba. La carretera estaba vacía y no había forma de que hubiera desaparecido tan rápido. Esa fue solo la primera noche. A partir de entonces las cosas comenzaron a torcerse. La tercera noche ocurrió algo que no puedo explicar. Un hombre subió en una parada cerca de un bosque. Su aspecto era peculiar. Vestía un traje negro que parecía de otra época y llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. Me extendió un billete de 50 pesos, pero cuando lo miré de nuevo, su mano estaba fría como el hielo. Lo dejé pasar sin decir nada. El hombre se sentó al fondo, junto a la ventana. Cada vez que miraba por el retrovisor, lo veía en la misma posición, inmóvil, con la mirada perdida hacia el frente. Durante el trayecto nadie más subió ni bajó del autobús. Pero cuando llegué al pueblo y giré para anunciar la última parada, él ya no estaba. El asiento donde había estado estaba húmedo, como si hubiera estado lloviendo, pero afuera no había ni una nube. Intenté convencerme de que había imaginado todo. Tal vez había sido un pasajero distraído que bajó sin que yo lo notara, pero el recuerdo de esa mano helada y ese asiento mojado me acompañó durante los días siguientes, haciéndome cuestionar mi cordura. Una semana después, empecé a notar sombras extrañas al borde de la carretera. Al principio pensé que eran animales, pero las figuras eran humanas, aunque parecían incompletas. Eran como siluetas hechas de niebla que se deslizaban hacia el autobús, pero desaparecían antes de acercarse demasiado. Mi corazón se aceleraba cada vez que las veía,
y sentía un frío inexplicable recorrer mi espalda, como si algo invisible estuviera observándome desde la oscuridad. No quise detenerme ni investigar. Solo quería llegar al pueblo y volver a la estación central lo más rápido posible. Esa noche, uno de los pasajeros me advirtió algo que aún me persigue. «La carretera no es para los vivos después de medianoche», lo dijo con una seriedad que me hizo estremecer. Intenté tomarlo como una frase supersticiosa, pero cada día que pasaba en esa ruta, las sombras parecían acercarse más. Unas veces las veía danzando entre los árboles, otras sentía que sus formas se deslizaban a lo largo de los ventanales, como si quisieran entrar, pero siempre desaparecían justo antes de que pudiera detenerme para mirarlas de cerca. Poco después, las sombras no solo se veían, también comenzaron a escucharse. A veces, mientras conducía, oía susurros apenas audibles, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era inconfundible. Urgencia, desesperación y algo más que no lograba identificar. Una noche, los susurros se volvieron más claros. Una voz femenina me llamó por mi nombre. «Andrés, detente». El miedo me paralizó por un instante, pero mis manos siguieron firmes en el volante. Me negué a mirar por los retrovisores, temiendo lo que podría encontrar. Pisé el acelerador, intentando escapar de lo que sea que estuviera siguiéndome. La última vez que recorrí esa ruta fue en una noche lluviosa. Solo había 3 pasajeros, una pareja joven y un hombre mayor que subió cerca del puente donde la anciana me pidió bajar semanas atrás. Durante el trayecto, las luces del autobús comenzaron a parpadear. El motor se ahogaba intermitentemente y una neblina espesa se extendió por la carretera, haciéndome casi imposible ver más allá de un par de metros. De repente, sentí que el autobús se detuvo. Miré hacia el tablero, pero no había ninguna falla. Los pasajeros estaban en silencio, inmóviles. Volteé hacia ellos, y el hombre mayor me miró fijamente antes de decir: «Ya están aquí». Fue entonces cuando las sombras comenzaron a rodear el autobús, golpeando las ventanas como si quisieran entrar. Los pasajeros desaparecieron uno por uno. Grité y toqué la bocina desesperadamente, pero nadie respondió. De pronto, el motor rugió de nuevo, y el autobús arrancó sin que yo tocara los controles. Sentí como si alguien más estuviera conduciendo. Mientras avanzábamos, las sombras se volvieron más agresivas, presionando contra las ventanas con tal fuerza que parecía que las romperían. El autobús se movía a una velocidad alarmante, y yo apenas podía mantenerme en pie. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. Una figura enorme, con forma humana pero de proporciones imposibles, que emergió de la niebla y se colocó frente al vehículo. El autobús no se detuvo. Atravesamos a la figura como si fuera humo, pero sentí un impacto que resonó en mi pecho. Cuando por fin llegamos a la estación, el autobús estaba vacío. Nunca más volví a esa ruta, pero cada vez que pienso en las sombras y los pasajeros desaparecidos, no puedo evitar sentir que algo de esa noche me sigue observando, esperando el momento para atraparme también. Al día siguiente, me dijeron que el pueblo de Las Cruces había sido abandonado hace más de 20 años, después de un accidente que dejó un autobús entero sepultado bajo un derrumbe. Desde entonces, evito las carreteras secundarias y conduzco solo en zonas urbanas. Pero cada noche, cuando veo un autobús en la distancia, no puedo evitar preguntarme si es el mismo que conduje aquella noche y si aún lleva consigo a los pasajeros que nunca llegaron a su destino. El turno nocturno ya no es lo que era para mí. Lo que antes era una oportunidad para disfrutar del silencio y la tranquilidad, ahora está cargado de recuerdos que me persiguen. La carretera puede ser solitaria, pero nunca está realmente vacía. Si alguna vez toman una ruta desconocida, recuerden, no todo lo que parece pasajero es humano.